Buenos días a todos, mi nombre es Yamile Niklis, soy integrante de Red Mujeres Rurales, los voy a estar acompañando en el día de hoy en la coordinación de esta sala. Le damos la bienvenida a la 16ª edición del Congreso Maizar, este año bajo el lema "El maíz siempre está". Nos alegra volver a encontrarnos nuevamente después de 3 años de virtualidad. Este año el Congreso Maizar cuenta con 5 salas en simultáneo y transmisión en vivo. Una vez finalizado el evento podrán revivir todas las charlas. Agradecemos a todas las empresas e instituciones que nos acompañan una vez más. Invitamos a subir al escenario a los señores Víctor Acastelo, presidente del Congreso Maizar 2022, Pedro Viñó, presidente de Maizar, y Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Muy buenos días a todos. Señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, muchas gracias por su presencia. Señor presidente de Maizar, Pedro Viñó, autoridades nacionales, de gobiernos provinciales y municipales, empresarios, técnicos, productores, participantes todos de la Argentina y del exterior a nuestro 16º Congreso de Maizar. En primer lugar, debo agradecer a la Comisión Directiva de Maizar por el honor que me ha concedido para presidir este congreso tan prestigioso, y en especial a quienes han trabajado para la organización de este evento, el reducido equipo de Maizar, muchos colaboradores de distintas compañías y los jóvenes de varias organizaciones del agro que pensaron y diseñaron los ejes temáticos de la Sala Maizar Joven. Este Congreso Maizar 2022 retorna a su formato presencial luego de 3 años y también está siendo transmitido por streaming. Nos informan que hay cerca de 2.500 personas registrados para asistir en forma presencial a este evento y hay muchos que están conectados en forma remota de la Argentina y en otros países. El maíz siempre está, es el lema de este Congreso, porque queremos reflejar su presencia en la vida cotidiana de los argentinos. Puede que muchos no conozcamos con exactitud la gran cantidad de derivados del maíz que consumimos día a día, pero el maíz nos acompaña todo el tiempo, desde el desayuno, el almuerzo, la cena. Está en la leche, en los copos de cereales, en el huevo, en la carne vacuna de cerdos y de aves. Del maíz provienen los espesantes para sopas, yogures y helados, y también los endulzantes para golosinas y bebidas. Las burbujas de las gaseosas son hoy gas de maíz. El alcohol sanitizante es un derivado del maíz. Cada auto naftero de la Argentina tiene en su tanque bioetanol de maíz. El dióxido de carbono que se recupera de la producción de bioetanol se utiliza en el proceso de extracción del litio, que terminará en la batería de todos nuestros celulares. Nuevos usos del maíz están sustituyendo derivados de la industria petroquímica, los bioplásticos, PET, ¿cierto?, con destino a envases para gaseosas, las fibras de poliéster para la industria textil, el ácido poliláctico que se utiliza, por ejemplo, para inyección de autopartes, son derivados del maíz. El futuro de la electromovilidad sustentable tiene al bioetanol de maíz como una opción muy válida. Hay un prototipo muy avanzado de un auto eléctrico que funciona con agua y con bioetanol, de origen japonesa la automotriz. Lo mismo en lo referido a combustible para aviones, conocido como SAF o alcohol choujet, con emisiones, con un uso creciente, en las compañías aéreas, todo en pos de la reducción de emisiones de dióxido de carbono para este tipo de transportes. El maíz siempre está y será cada vez más protagonista en materia de alimentos, bioenergías y biomateriales.
Los principales países productores del maíz, Estados Unidos, Brasil, Argentina, concentran el 75% de las exportaciones mundiales de este cereal. El principal productor del mundo es Estados Unidos, y de sus 384 millones de toneladas producidas en la campaña anterior, un 84% se consumieron en el mercado interno, destinando el 35% del total producido a la elaboración de bioetanol. Nuestro vecino Brasil, tercer productor mundial, detrás de China, pero China no es un exportador prácticamente, Brasil en la presente campaña exportará como grano solo el 33% de la producción y es creciente la cantidad de cereal que destina también a bioetanol combustible. Argentina, el cuarto productor mundial de maíz, destina a la exportación como grano el 75% del total, lo que nos ofrece una enorme oportunidad para crecer en la industrialización local del maíz, así como transformarlo en proteína animal. La cadena del maíz produce un importante efecto multiplicador en la economía. El mejoramiento genético y la biotecnología generan semillas de alta productividad. El uso de agroinsumos para la protección y nutrición de cultivos, con el asesoramiento de profesionales agrónomos, desde la siembra hasta la cosecha, crea muchos empleos en el interior del país. El transporte del cereal hasta las industrias locales y puertos es otra gran fuente de empleos directos e indirectos. La transformación del grano de maíz en proteína animal, es decir, carne vacuna, de cerdo, leche, agrega valor en el campo del productor y ahorra costos logísticos. Finalmente, los distintos tipos de industrialización del maíz sea para elaborar alimentos para humanos o para producir bioetanol, proceso del que también se obtienen granos destilados para la nutrición animal y se recupera dióxido de carbono para usos industriales, son ejemplo de la enorme importancia del maíz en la economía nacional en materia de agregado de valor y generación de empleos. El maíz, lo veo a Fernando Vilelas, es la estrella de la bioeconomía global a la hora de generar alimentos, bioenergías e innumerables productos biológicos. Y en la Argentina aún hay mucho camino por recorrer. En esta cadena de valor es muy relevante el trabajo del productor agropecuario. La inclusión del maíz, al igual que del sorgo, en los sistemas de rotación de cultivos es un factor esencial para la conservación de nuestros suelos. La huella ambiental del maíz argentino es una de las mejores del mundo y mejorará aún más si se obtienen mayores rendimientos del maíz por hectárea, con el uso inteligente de insumos agropecuarios a partir de ambientaciones de los lotes y prescripciones variables para la siembra y la fertilización. Esto es fundamental para el cuidado del ambiente, pero también, y cada vez más, para tener accesos a mercados de alto valor. A título de ejemplo, el mercado europeo permite la importación de nuestro bioetanol de maíz si éste puede acreditar con certificaciones que genera un ahorro de emisiones mayor al 70% con respecto a la huella de carbono de la nafta bajo estándares europeos. La Argentina ha cumplido este requisito y esto le permite exportar bioetanol a ese exigente mercado. El maíz es un cultivo imprescindible para una agricultura sostenible. Resulta necesario que en nuestro país se siembre más maíz y que la transformación de este grano mágico en otros productos crezca de manera significativa en cantidad y en variedad. En este congreso tendremos un número muy importante de expositores calificados, hombres y mujeres, del sector público y del sector privado, de la Argentina y del exterior, que en forma generosa se comprometieron a transmitirnos sus mensajes, sus conocimientos, sus experiencias, la forma de funcionamiento de sus organizaciones,
sus propuestas de innovación y muchos temas más. Y esto nos garantiza una jornada de puro aprendizaje y al mismo tiempo de generación de vínculos personales tan necesarios para la evolución de nuestras cadenas de valor de sorgo y maíz argentinos. Les deseo que disfruten con plenitud de una feliz y productiva jornada. Muchas gracias. Buenos días. Señor Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, señor Presidente del Congreso de Maizar, Víctor Acastelo, autoridades de Brasil, Estados Unidos, de la Nación y las provincias, empresarios, técnicos, productores y participantes de nuestro Congreso anual. Queremos hacer un breve repaso sobre la situación actual de nuestra cadena y poner énfasis en todo el potencial que tenemos al alcance de la mano. Nuestra producción se ve afectada por varias cuestiones que todos aquí conocemos: los derechos de exportación, la brecha cambiaria, la demora en la actualización de la Ley de Semillas de 1973, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto al cheque, las alícuotas de importación de fertilizantes, la falta de dólares para los insumos clave que deben traerse del exterior, los saldos técnicos de IVA, la escasez y aumento de precios del gasoil. No obstante, también queremos agradecer gestiones del Gobierno en cuanto al protocolo de Rotterdam, que nos permite seguir contando con moléculas probadas y muy utilizadas en nuestro sistema productivo. El diagnóstico anterior guarda relación con otro problema, que es que alrededor del 75% del maíz que producimos en Argentina se exporta como grano, sin procesar. En Estados Unidos y Brasil, los otros dos grandes exportadores mundiales, la proporción es casi inversa. Nuestra cadena se sustenta en los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el ambiental y el económico. En cuanto al social, de acuerdo con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, nuestra cadena maicera genera unos 730.000 puestos de trabajo, incluso, como dijimos, exportando el 75% de nuestro maíz en grano. ¿Se imaginan cuántos más empleos podrían generarse si se industrializara más en el país? Podemos producir más de lo que ya se produce como forraje para generar proteína animal, múltiples insumos para la industria de alimentos y bebidas, como decía Víctor, y otras, alcohol sanitizante y en gel, artículos de higiene personal, cosmética, bioetanol para combustible. Hoy, cuando nos despertamos, nos lavamos los dientes, nos lavamos las manos, en la pasta de dientes hay maíz, en el jabón hay maíz, en los cosméticos hay maíz. El maíz siempre está. Está también en suelas de zapatillas. Hay empresas que están fabricando suelas de zapatillas con biopolímeros de maíz. Hay empresas fabricando cubiertas para nuestros vehículos con biopolímeros de maíz. En el mundo existen más de 600 productos basados en maíz, que reemplazan cantidad de productos derivados del petróleo y por eso son más renovables y sostenibles. Tenemos mucho para crecer en Argentina, aumentando la cantidad de lo que ya transformamos, así como agregándole valor al maíz con nuevos productos. Esto es absolutamente dinámico. La mayoría de los equipos de prospectiva de las empresas están viendo cómo agradarle al consumidor. Hay una encuesta de IBM en 19 países, 20.000 casos, que dice que el consumidor está dispuesto a pagar más por productos que cuiden nuestra casa común, hasta un 35% más. Tenemos que trabajar mucho en certificar lo que estamos haciendo, porque estamos dejando mucho valor arriba de la mesa y lo necesitamos. En cuanto a lo ambiental, nuestra cadena se vale del sistema productivo en siembra directa, que preserva los suelos mediante la no remoción y garantiza un mejor aprovechamiento del agua. Y tiene como cabeza de rotación al maíz y al sorgo, que son plantas carbono 4, con mayor eficiencia fotosintética, es decir, que producen más biomasa
y son más eficientes en el uso del agua. Por esto, somos una herramienta clave para solucionar el problema de volver a llevar al suelo el carbono que la humanidad está liberando a la atmósfera a través del consumo de combustibles fósiles. Además, nuestros productores están altamente informados, son jóvenes, muy conscientes de la problemática ambiental en la que estamos inmersos, y hay una encuesta del INTA de Manfredi que dice que el 92% de los gestores de la fotosíntesis, que son estos técnicos que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, utilizan herramientas digitales. Respecto de lo económico, el complejo maicero aportaría este año al país un valor agregado récord de 17.400 millones de dólares, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y es el segundo mayor generador de divisas por exportaciones, de acuerdo con el INDEC. Con los estímulos adecuados, esta cadena puede tener un crecimiento exponencial y crear mucho más desarrollo federal, porque el maíz se produce a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Van a ver hoy en algunos paneles que están viniendo materiales hiperprecoces para hacer maíz en Santa Cruz. También queremos destacar el papel del sorgo, un cultivo que a veces soslayamos en los discursos, que está llevando a cabo un excelente trabajo. Gracias a la gran demanda china, hoy tiene un muy buen precio internacional. Esta mejor rentabilidad está empujando su recuperación en nuestro país a pasos acelerados. Y probablemente esto estimule el desarrollo de variedad de proyectos como los valiosos alimentos sin gluten. Hoy la producción mundial fluye mediante cadenas globales de valor. Yo les pregunto dónde se fabrica este teléfono, el iPhone. Y seguramente se piensa en Silicon Valley y se ensambla en China. Pero tiene hardware y software de más de 30 países. Así funciona el mundo hoy. Es imperioso que nos subamos a ese mundo. Apertura y competencia, estímulo al comercio, estímulo a la exportación. Es lo que necesitamos. La demanda de nuestra cadena de maíz y sorgo se muestra sólida. La población no para de crecer mientras aumenta su poder adquisitivo. Si bien estos años, pandemia mediante y ahora con el conflicto, claramente ha habido un cambio de tendencia y lo tenemos que atender. El conflicto armado que desató Rusia hace que muchos países estén repensando y buscando descentralizar su política de provisión de alimentos, lo que genera una oportunidad grande para países como el nuestro, miembros del selectísimo club que puede exportar alimentos. Y si bien el problema del cambio climático quedó desplazado por las consecuencias del conflicto bélico, cuando éste se resuelva va a volver con mayor fuerza. En lo que va de este siglo, América Latina pasó al primer puesto como exportador neto de alimentos, con cerca del 45% del comercio mundial, seguida de Norteamérica. La gran mayoría de los alimentos del mundo se producen entre los meridianos 40 y 140 de longitud oeste, es decir, nuestro continente. Tenemos una oportunidad inmensa, pero también una responsabilidad equivalente en cuanto a la seguridad alimentaria global. Veo a mis amigos de Brasil y de Estados Unidos aquí. Tenemos la imperiosa necesidad de seguir profundizando nuestros lazos y mostrándole al mundo que podemos ser una solución para estos problemas. Es hora de apostar al desarrollo del país sobre nuestra producción sustentable, que es bien sólida. Podemos contribuir para disminuir fuertemente ese 40% de compatriotas que está en situación de pobreza, algo que nos duele y nos avergüenza. Tenemos una producción sumamente eficiente con una de las menores huellas ambientales del mundo. Como dijo Víctor, podemos llegar con etanol a Europa. O también hay un trabajo hecho por CEPA que muestra claramente estos diferenciales en nuestras producciones. Seguimos trabajando para demostrar esto con ahínco y sabemos que cumplimos con lo que el consumidor necesita. Tenemos que contar la historia. Debemos seguir profundizando las herramientas para estar aún más alineados con el Four Betters, los 4 mejores, el marco estratégico de la FAO para 2022-2031. Mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. También para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París.
Necesitamos un sueño común, algo que nos amalgame a todos los argentinos. En Maizar, sin duda, estamos trabajando en eso. Muchas veces señalamos, ¿no? Él está haciendo cosas que a mí me molestan. Lo que estamos proponiendo es cambiar el gesto para tender la mano. Porque nunca tenemos que olvidarnos de esos 40% argentinos que la pasan mal. Y hoy en el mundo hay cientos de millones, por no decir miles de millones de personas muy preocupadas con la seguridad alimentaria. Entonces esos problemas tienen que estar por encima de los egos, por encima de nuestros problemas personales. Tenemos que poner lo mejor de nosotros para ver de qué manera estamos a la altura de las circunstancias, de la coyuntura que nos interpela. Esto es lo que queremos hacer desde la cadena del maíz. Sabemos que tenemos que ser protagonistas. La bioeconomía, las ciencias de la vida nos están dando una oportunidad como pocas veces. Lo único que nos queda es ponernos de acuerdo. Aquí estamos con la mano tendida para que eso suceda. Muchas gracias.